Egunon guztioi, ya pueden disculpar este pequeño retraso, pero debe haber algunos atascos en el Chorierri y a la entrada de Bilbao. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a Objetivo Actualidad. Como ya saben, es un ciclo de encuentros con los grandes protagonistas del momento que está organizado por el periódico El Correo con el apoyo de Petronor. Se trata de una serie de coloquios que emitimos también en directo a través del correo.com, así que a quienes nos estáis viendo también a través de este medio, bienvenidos a este encuentro. La jornada de hoy se titula Reindustrialización, un pacto por el futuro de la industria, y hoy tenemos como invitado a Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. Le resumo brevemente, aunque ya seguro que lo conocen mejor que yo, el formato de esta jornada, y es que tras los saludos iniciales tendremos ocasión de escuchar a nuestro invitado y tras su intervención subirá a este escenario el jefe del área de Política y Economía del Correo, Adolfo Lorente, para arrancar con la parte final de este encuentro, que es un coloquio. En esta parte queremos que ustedes también participen y para ello hemos ubicado en las mesas unas tarjetas con sus correspondientes bolígrafos para que puedan escribir las preguntas o los planteamientos que quieran hacer llegar a nuestro invitado y nosotros nos encargaremos de hacérselas llegar al moderador. Arrancamos ya, si les parece. En primer lugar, y como ya es habitual, les saludan nuestros anfitriones, así que reciban un saludo de don Enrique de Ibarra, presidente del Correo. Bienvenidos a todos. Egunon guztioi, autoridades, estimados amigos. Es un honor contar con la presencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en este ciclo de Objetivo Actualidad que organizamos Petronor y El Correo. El titular de esta cartera siempre es para nosotros los vascos una referencia fundamental, si no lo más relevante, porque el nuestro ha sido desde el siglo XIX un país en el que la industria ha tenido un peso extraordinario. Aún hoy, pese al auge de los servicios, la industria supone en nuestra comunidad autónoma más o menos un 22% del PIB, casi 6 puntos por encima de la media española, 4 por encima de la media comunitaria y 10 sobre la de Francia. Es decir, que aunque estamos en un sector que ha perdido peso relativo, su participación en el Producto Interior Bruto a escala regional está apenas unas décimas por debajo del que presenta Alemania. Soy consciente de que la comparación entre una autonomía y un Estado no es la más adecuada en términos estrictamente económicos, pero sí creo que lo es de una manera por lo menos simbólica. Para llegar hasta aquí, la industria vasca ha sufrido una transformación gigantesca. Quien conociera el País Vasco de comienzos de los años 80 y regresara hoy sin haber tenido noticia de lo sucedido en 4 décadas, pensaría que había ido a otro lugar. Esa mutación no ha sido fácil, al contrario, ha resultado dolorosa porque ha supuesto la pérdida de empleo neto y porque, descendiendo a un terreno más concreto, menos macroeconómico, dejó descolgados a muchos miles de trabajadores. No pocos de ellos no tuvieron la oportunidad de hallar otro trabajo en las mismas condiciones, tras la reducción de tamaño o incluso la desaparición de las grandes empresas industriales en las que trabajaban o de las auxiliares que habían crecido a su alrededor. El Premio Nobel de Economía de 2022, Ben Bernanke, que fue presidente de la Reserva Federal en años tan cruciales como los que van de 2006 a 2014, ha escrito que de la misma forma que quien quiere saber geología debe estudiar los terremotos, quien quiere entender de economía debe estudiar las crisis. El ministro, hoy entre nosotros, está en el epicentro de la industria española, un sector en el que Navarra, La Rioja y el País Vasco se encuentran a la cabeza. No en términos absolutos, claro, porque entre las 3 comunidades apenas superan los 3 millones de habitantes frente a los 7,5 de Cataluña, pero sí en términos relativos. Es aquí donde la industria tiene un peso mayor en el PIB. Por eso queremos entender lo que ha pasado
en las crisis anteriores y hemos vivido algunas en medio siglo para estar mejor preparados por si llegara la próxima. Porque inevitablemente llegará, como llegan todos los momentos de dificultad y de superación a lo largo de la vida. Mientras, el sector sostiene de manera sólida nuestra economía, generando un empleo de calidad que es una excelente referencia para otros. Ya que hemos hablado de crisis, de geología, de terremotos, me vais a permitir que termine mi intervención con unas palabras optimistas. Decía Víctor Hugo que todas las situaciones críticas tienen un relámpago que nos ciega o que nos ilumina. Hagámonos merecedores de esa iluminación que nos pueda aportar los relámpagos que nos caigan encima. Esta es una ocasión magnífica para debatir sobre el presente y el futuro de nuestra industria. Para eso, para que nos ilumine, para que nos arroje una luz sobre el presente y nuestro futuro, tenemos con nosotros al mejor interlocutor. Eskerrik asko, muchas gracias. Bueno, pues a continuación le saluda Emiliano López Achurra, presidente de Petronor. Egunon, guztiori. Buen día, ministra. Es un honor su presencia aquí para que nos pueda exponer cuáles son las líneas maestras de su visión industrial y de la política de reindustrialización, tal como se plantea en este foro. En estos tiempos de crispación y demagogia, donde algunos quieren asentar esa crispación y esa demagogia en un entorno difícil como columna vertebral, el ministro representa la concordia, la cooperación y representa también esa manera y ese modo de entender lo que es la visión de un país, el construir entre todos un proyecto de futuro. Su trayectoria profesional y personal avalan lo que estoy diciendo. Su experiencia al frente de la Alcaldía de Barcelona es un ejemplo de cómo se traduce desde el ámbito local, que parece menor, lo que son las tecnologías urbanas, el desarrollo tecnológico en una transición urbana y, por lo tanto, el papel de la industria y de la tecnología en el desarrollo de las ciudades, que son la base de la estructura económica, social de cualquier país. Por eso ese aval es significativo e importante ahora en estos momentos para un ministro de Industria que, reitero, representa la concordia y la cooperación que tanto necesitamos. ¿Y por qué lo necesitamos? Porque desde el 2007 llevamos en Europa un sinnúmero de terremotos significativos, desde los financieros hasta los geopolíticos, y el tsunami de hace 2 años, en febrero del 2022, nos puso desnudos a los europeos ante el espejo de la historia. Algunos pensaban que la historia había desaparecido y nos hemos encontrado de bruces con ella. Y las dos columnas vertebrales de nuestro ser son del ser europeo y del ser de todos los países miembros de la Unión, es energía y defensa. Y la energía y la defensa está asociada a tecnología y a industria. No es ni un guión de batallas bélicas ni un guión de Heidi, es tecnología e industria. Y así se están manifestando en estos momentos en el corazón estratégico del futuro nuestro. Y está muy bien que el ministro intervenga en este foro porque en nuestro espacio de cooperación y competencia interna en la Unión Europea están aflorando economías industriales
sólidas en el este de Europa y más concretamente en la nueva línea asiática que introduce a Polonia. Por lo tanto, tenemos competidores industriales, competidores tecnológicos que nos tienen que hacer ver que nuestro futuro pasa por la industria y la tecnología. Y en ese sentido, la reindustrialización con bases tecnológicas es absolutamente esencial. Y estamos en el Euskalduna, estamos en Bilbao, y esto representa lo que ha sido la historia de nuestro pequeño país. La historia de la tecnología, por ejemplo, representada por Galíndez, Los Andagorta y tantos otros. La historia de la industria, que está representada por muchos actores como García Gocheaga, González Orús, etc. Y también está la historia de aquellos que frente a las dificultades hicieron posible que estemos ahora aquí, que está representada por personas como Mario Fernández. Y desde esa consideración quiero decir que, ministro, muchas gracias por venir y desde esa gratitud espero y deseo que tengamos un fruto de colaboración importante porque el Gobierno vasco históricamente siempre ha representado el futuro industrial y el futuro tecnológico. Muchas gracias. Por mi parte, poco más, solo recordarles que tras la intervención de nuestro invitado se abrirá esa parte final de coloquio y que pueden dejar sus preguntas. Nada más, damos un fuerte aplauso para nuestro invitado de hoy, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Erejó. Pues muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí, les digo muy sinceramente. He estado algunas veces aquí hablando del presente y el futuro de la movilidad urbana y, por tanto, de uno de los ejes más importantes que tiene una magnífica base industrial y tecnológica como uno de los elementos para poder afrontar el reto de cómo nos moveremos, ¿no?, las próximas décadas. Este es un espacio que para mí es muy sugerente y yo quiero agradecer pues, a las autoridades y a los amigos y amigas y a los representantes del sector empresarial y evidentemente quiero agradecer a Enrique Ibarra por su amable invitación y también al amigo Emilio López Achurra, presidente de Petronor, con el que hemos hablado muchísimo sobre la industria, porque nos queremos la industria. Yo quiero expresar, en primer lugar, que es mi primera participación en un foro y para mí es significativo que mi primer foro sea aquí en el País Vasco, en este escenario. Primero porque creo que es un tributo a un país, el País Vasco, que siempre ha sido fiel al mundo industrial y a la importancia de la industria. De manera que hoy, ante algunos rostros de amigos y mucha gente a la que respeto y admiro, quiero expresarme por primera vez como ministro de Industria y Turismo. Porque para mí hacerlo aquí es muy simbólico, porque no es tan obvio el que en las últimas décadas se haya creído en la industria. Todos hemos vivido diferentes décadas donde la industria ha tenido un cierto menosprecio respecto a otras actividades. Y, digamos, la tendencia fácil, el camino fácil, era ir olvidando que la capacidad de producir, de manufactura, era un elemento básico. Por eso yo no es retórica si digo que estoy aquí, encantado de estar aquí, digamos, en este sitio y en este momento. Y para mí es un placer estar aquí. Y os quiero agradecer al correo su invitación.
Esta noche he estado en un hotel magnífico al lado del puente de Vizcaya, el puente colgante en Portugalete. Y es verdad que desde la habitación, ayer por la noche y hoy cuando me he despertado, he querido hacer fotografías de este inmenso monumento, ¿no? de un puente transbordador, digamos, de algo que expresaba ya en el siglo XIX este impulso transformador de la industria. Me parece una infraestructura fascinante, ¿no? Expresión de esta fuerza transformadora, ¿no? Y hoy estamos aquí en el Palacio Euskalduna, que es verdad que es uno de los símbolos a la vez de una gran transformación urbana. Lo expresaba antes de empezar. Muchas veces he explicado Bilbao como uno de los mejores ejemplos de transformación urbana, que sin olvidar de dónde venimos, ha afrontado las bases de transformación también para afrontar los retos del siglo XXI. Y Euskalduna, pues a todos nos rememora, incluso a un joven de Barcelona en los 80, lo que fue una no fácil, una difícil reconversión, y ahora es este espacio tan magnífico, pero en el que nunca uno se olvida de dónde venimos, porque esto es lo que marca el carácter y por tanto es el sitio magnífico para explicarles brevemente lo que yo les quería compartir. Yo vengo de Madrid, ciudad maravillosa donde ahora estoy muchos días, gran parte de mi vida como ministro, pero bueno, yo vengo de Barcelona. Por tanto, vengo de una ciudad donde cuando tomé posesión, Barcelona ha sido mi maestra en muchos temas. Entre otras cosas, me enseñó a amar la industria, porque también es una ciudad que hizo el salto a la modernidad de la mano de la revolución industrial y destruyó sus murallas mentales, físicas, porque necesitaba una expansión de nuestra industria. Y allí cualquier chimenea, cualquier calle, en cualquier barrio, siempre me ha enseñado lo importante que ha sido para nuestro desarrollo también la industria. Bien, yo les quiero aquí, en el Palacio Euskalduna, y ante todos ustedes, yo les quiero expresar algo que es que a mí me llamó un presidente del gobierno para ser ministro de Industria con la frase de: yo quiero que nos ayudes también a impulsar la industria y a fomentar la reindustrialización. Y por tanto el objetivo de que después de décadas donde hemos perdido peso específico industrial sobre el total de nuestro PIB, esta sea una curva que paremos el descenso en el peso industrial y empecemos a revertir esta tendencia. De manera que este es el encargo y por tanto es mi compromiso y es el compromiso del Ministerio y es el compromiso del Gobierno. Yo les quiero aquí formalmente expresar que el Gobierno de España está en una clara estrategia de fomento de la reindustrialización. Y lo digo porque esto no es una obviedad. Venimos de décadas donde esto no era tan obvio. No es solo defender la industria, es pasar a la ofensiva en el sentido de fortalecer la industria, el tejido productivo existente a través de la transformación, de la múltiple transformación en diferentes vectores y después la capacidad de atraer y de generar más tejido productivo, más industria. Primer mensaje, por tanto, apuesta firme, estratégica por la reindustrialización. Y el segundo mensaje que quería compartir con todos ustedes es que esto no lo hace el Ministerio de Industria de un gobierno de España, que esto es tarea de todos y que por eso vengo al País Vasco a expresar, casi diríamos al finalizar, lo diré muy claramente, para ese gran objetivo yo les necesito. Necesito tender puentes
y necesito, y creo que también la industria vasca necesita, formar parte de un proyecto de suma a partir de las fortalezas que ustedes desde siempre se han ganado porque han creído en la industria en décadas donde esto no era tan obvio ni estaba tan de moda. Y por eso para mí es importante estar hoy aquí. Por tanto, compromiso respecto a la industria y tender puentes con una de las nacionalidades en España que más ha creído y que más puede sumar en este esfuerzo. O sea que yo quiero trabajar una colaboración estrecha con la industria vasca, con toda su capacidad de innovación, con toda su capacidad de innovación tecnológica, porque me parece fundamental para la estrategia en España y en Europa, porque estamos en el marco de una estrategia de una nueva prioridad europea. Y les quiero expresar que en mí, en el Ministerio y en el Gobierno del que tengo el honor y el placer de formar parte, tienen y tendrán un firme aliado en este objetivo compartido. Bien, todo esto porque les digo, porque es verdad que venimos de un contexto en el que hemos aprendido diferentes lecciones. El contexto es la suma de muchos factores. Primero, yo creo que en la crisis del 2008, me tocó vivirla intensamente como alcalde de una ciudad como Barcelona. La crisis del 2008 fue el fin de una etapa y es allí donde aprendimos que será más resistente, será más resiliente si hay mayor capacidad de manufactura, de industria que transforma, que produce bienes, también servicios, pero efectivamente la industria manufacturera era un pilar que te hacía más resistente, que los países con mayor peso industrial eran países que resistían mejor aquella gran crisis de origen global y financiero, pero que después afectó en todas nuestras dimensiones. Por tanto, primera lección, la crisis del 2008. Después, algo que hemos vivido hace 4 años, que era en el marco de la pandemia, vivimos, ya nadie nos tiene que explicar lo que es no tener al alcance de nuestra mano el acceso a productos básicos, a productos que uno, digamos, no se acuerda hasta que los necesita y no los tiene cerca. Por tanto, pandemia, segunda gran lección, interrupción de cadenas de suministros, necesidad de acortamiento, por tanto, de la cadena logística. Lo que Josep Vicent Boira, un gran geógrafo valenciano, expresó ya aquellos meses, creo que iremos, no negaremos nunca la globalización y sus grandes efectos, pero iremos a profundizar globalización regionalizada. Miren, mi primer trabajo fue en el puerto de Barcelona, en el año 91. Y en el 91, en la generación de la zona de actividades logísticas, y por tanto quien les habla cree profundamente en el comercio internacional, en las ventajas competitivas, comparativas, en muchos efectos positivos que ha tenido la globalización. Pero es verdad que el lenguaje del 91, el just in time, cadena logística absolutamente larga, porque nadie pensaba que podía ser vulnerable. Nadie pensaba que la geopolítica haría una irrupción sobre lo que era solo lenguaje de economía empresarial, de microeconomía, de macroeconomía. Bien, hemos descubierto, tras la pandemia, y hemos descubierto, como decía Emiliano López Achurra, en la máxima expresión de los problemas geopolíticos ya traducidos en conflictos militares, es evidente que es la tercera gran lección que hemos recibido, el tercer gran impacto, donde los elementos ya de industria como un elemento no solo de desarrollo económico, social, laboral. La industria ya es un elemento básico de la seguridad nacional.
Es un elemento básico de la seguridad europea. Por tanto, trasciende lo que sería la aproximación económica, social, para añadir una dimensión de que la economía, la industria, es un elemento más importante en una estrategia que tiene como objetivo defender el que personas libres nos podamos reunir hoy aquí en el Palacio de Euskalduna para debatir, donde un representante democrático habla con representantes de instituciones democráticas y representantes del sector empresarial de manera libre. Por tanto, nos toca defender estos valores, que durante décadas mis hijos, vuestros hijos, siempre piensan que es algo dado, que no hay que defender. Y estamos descubriendo mes a mes que esto ahora en el presente y en el futuro nos tocará defenderlo, que no nos cae del cielo. De manera que, como pueden ver, autonomía estratégica pues es una expresión de los últimos años que ahora irrumpe y que yo lo veo en cualquier debate del Consejo de Competitividad en Bruselas. Siempre hay el elemento de la autonomía estratégica abierta en Europa. Bien, y además, hablando con más de casi 200 representantes, llevo 4 meses, todo el mundo habla de la necesidad de acortar cadena logística, de ganar en capacidad para evitar la vulnerabilidad. Y esto me parece como muy interesante, porque las conversaciones de hace 10 años, incluso a veces de hace 5 años, este principio no emergía en las conversaciones. O sea, yo no quiero abusar del adjetivo histórico, porque vengo de Cataluña, ¿saben? Y hemos vivido muchos momentos históricos, pero estamos en un momento particular, en un cruce de caminos donde tenemos que tomar decisiones. Y yo quiero expresar en nombre del Gobierno de España, con plena colaboración, con pleno respeto a todas las competencias y a la capacidad de autogobierno que tienen las comunidades y la comunidad autónoma vasca, que fue la primera que tuvo un estatuto de autonomía como instrumento de autogobierno. Quiero expresar la apuesta no retórica por la industria. Lo tenemos que hacer en Europa, con Europa, sumando esfuerzos. También les digo, atendiendo a las realidades territoriales. Sí, es verdad, he sido alcalde, es para mí mi ADN. Siempre les digo, los PERTEs los quiero explicados con nombres y apellidos. El otro día, yendo a Valencia, el secretario de Estado de Innovación de otro ministerio con el que estamos colaborando me decía, la ciencia es abierta, pero la innovación es solo territorial. Es decir, el conocimiento abierto pasa a ser innovación en los territorios, cuando hay contacto, cuando hay roce. De manera que esta perspectiva de aterrizar todas las políticas europeas, globales, sobre los territorios, es también y forma parte del acento de la política industrial en esta etapa. Bien, y después porque hay otros países que han reaccionado. Es decir, o sea, la Inflation Reduction Act en Estados Unidos es todo un mensaje de que Estados Unidos aplica, y vaya si aplica, el gran país liberal aplica política industrial activa de apuesta global. De manera que allí los debates de ayudas de Estado yo creo que no lo tienen, o no lo tienen con la fortaleza que lo tienen aquí. Solo hace falta ver China o Corea, su apuesta por impulsar los microchips, la industria, porque es un tema de soberanía. O Japón, que empieza a reducir importaciones. O sea que estamos en un mundo donde hemos aterrizado, a veces de manera abrupta, y creo que se ha finalizado la globalización ingenua. Y creo que hemos aterrizado en un mundo en el que tendremos que construir bases por el entendimiento, para el entendimiento, pero desde un análisis muy realista
de la correlación de fuerzas. Bien, reindustrializar. Por tanto, una de las prioridades de la Unión Europea, de España, lo digo en una tierra que desde siempre lo ha tenido como prioridad. ¿Y por qué? Porque por autonomía estratégica, por seguridad nacional y después por razones que ya conocíamos. Porque la industria tiene un efecto arrastre fundamental, porque está ligada a mayor prosperidad, a mayor igualdad. Las sociedades industriales pueden garantizar mayor igualdad, porque tiene un trabajo más cualificado que el resto, porque es más estable, porque tiene mayor remuneración. También por estos valores sociales y económicos hay que hacer una apuesta por la industria, porque en la EPA del cuarto trimestre los contratos indefinidos en industria son un 12,6% superior al promedio del peso de los contratos indefinidos en la economía general. Por tanto, hay mayor estabilidad, que para las nuevas generaciones es también un gran valor, cuando uno tiene que construir su proyecto de vida. O la encuesta anual de la estructura salarial, pues en la industria manufacturera los salarios son un 10,4% superiores al promedio. Por tanto, hay también razones estrictamente sociales y económicas para abordar. Bien, la industria, por tanto, más prosperidad, modelo económico más equilibrado y también es verdad, es una oportunidad para la cohesión social y también para la cohesión territorial. De manera que reindustrialización lo tenemos que ligar también a estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con el reto demográfico en algunas regiones de España. Bien, si tenemos esta oportunidad, porque para mí, digamos, yo soy titular de turismo, que me da grandes alegrías, esta es la verdad, y después industria, que me da la ocasión de vivir algo que me parece fascinante, apasionante, llena de retos, pero sobre todo yo quiero poner el énfasis, lleno de oportunidades, si las sabemos trabajar. Si tenemos una oportunidad, pues entonces se impone la necesidad del pacto. Por eso digo que reindustrializar es el factor que nos motiva a la cultura del pacto. Yo la cultura del pacto siempre la he aprendido del mundo del trabajo. Cuando veo a veces ahora en ámbitos políticos el que se venera la cultura de no pactar, de no encontrarse, del no diálogo, del intentar destruir al otro, yo siempre me acuerdo y siempre vivo el gran ejemplo que me viene del mundo socioeconómico, del diálogo entre empresarios y trabajadores, que partiendo a veces de plataformas diferentes, objetivamente de intereses contrapuestos, tienen este elemento de la cultura del pacto, porque hay un fin superior, que es relanzar, impulsar un proyecto empresarial. Para mí los grandes maestros en el mundo social, económico, yo los he visto en grandes empresas, cuando el mejor sindicalismo arrima el hombro para hacer esfuerzos y defender e impulsar y defender a veces los proyectos industriales. Para mí estos son verdaderos maestros. Lo decía en Valencia el otro día en un congreso de UGT ante Matías Carnero, líder de UGT de SEAT, miembro del Consejo de Administración de Volkswagen. O sea, yo le dije, tú Matías, eres uno de mis maestros, capaz de arrimar el hombro, capaz de defender ante sus compañeros plataformas no siempre fáciles para defender el desarrollo de una industria. Y este es el espíritu con el que yo abordo los retos que ahora tenemos. Por eso digo pacto por la industria. Sí, en esta España ahora tan de debates, ¿no? A veces tan enconados, donde hay la negación del adversario, yo afirmo más que nunca que intentaremos y lo daremos todo por un pacto que trasciende un gobierno, que trasciende un mandato, porque yo creo que es un momento donde nos jugamos muchas cosas. Bien,
a este pacto, y por tanto pacto con comunidades autónomas, con fuerzas políticas, con los agentes sociales, empresariales, sindicales, todos estamos llamados a la cultura de intentar sumar. En este escenario, no muy fácil, pero posible, y en el que mucha gente está trabajando, muchísima gente, porque todo el mundo sabe lo que nos jugamos. Bien, yo a este pacto solo explicarles brevemente, hombre, que nosotros aportamos desde el Ministerio, pues política industrial activa como objetivamente no había habido en muchos años. Porque fruto de las lecciones de la pandemia, Europa ha reaccionado diferente a la Europa que yo recuerdo del 2008. Yo del 2008 recuerdo Europa como contables vestidos de negro que venían solo a fiscalizar y a limitar la capacidad para afrontar la crisis. Bueno, yo creo que de aquel error ha venido ahora una reacción muy diferente. Bueno, de aquel error, y si me permiten, del liderazgo de gente como el presidente del gobierno español, que estuvo en Europa luchando por decir, ahora Europa no puede fallar a la expectativa de los ciudadanos europeos. Y tiene que reaccionar mancomunando un esfuerzo que deriva en fondos de transformación, de recuperación y de resiliencia. Y por tanto los famosos Next Generation. Bien, esto nos permite que, por ejemplo, el presupuesto del Ministerio del 23 es 5 veces más grande que el que había en el 18. Bueno, por la irrupción de fondos que los tenemos que invertir en la transformación. No son fondos para mantener algo que no se transforma, son fondos para transformar. Y aquí es donde, pues ahora mi obsesión es impulsar el que estos fondos lleguen a la realidad empresarial. Y estamos apretando el acelerador para que esto llegue. Y por tanto, nomenclaturas que no tienen por qué todo el mundo dominar, ¿no? Pero el PERTE del vehículo eléctrico, el PERTE BEC 1, que tuvo ya un impacto en industria vasca, el PERTE BEC 2, el PERTE BEC 2B, que hace 3 semanas firmamos resoluciones y que ha afectado a empresas importantes aquí en el País Vasco, como Mercedes, Irizar, Basquebol, Gema Energy, Mugape. Bueno, saben que los PERTEs no son territorializados, porque no va de territorios, va de sectores y de empresas. Claro, un País Vasco lleno de empresas innovadoras que presentan buenos proyectos, es evidente que es un País Vasco que gana muchas candidaturas a los PERTEs. Pero no porque sean vascos, sino porque son empresas innovadoras, porque son empresas que se están transformando. De manera que no ex ante, sino ex post, la participación del País Vasco en los PERTEs es importante. Y es expresión de este dinamismo. Bien, solo les quiero expresar, los PERTEs están para agotarlos. Es decir, yo seré feliz si no me sobra nada de los PERTEs. Y por tanto ya les aviso que habrá un PERTE BEC 3 y un PERTE BEC 4. Esta nomenclatura mi madre no la entiende, digamos, pero son PERTEs que hay diferentes oleadas para ir transformando, por ejemplo, la industria del automóvil. El PERTE Agro, pues decirles que 67 empresas vascas forman parte de 14 proyectos donde hemos invertido. Hemos invertido significa que desde políticas de Estado, que se añaden a las políticas de gobierno vasco, pues es un esfuerzo suplementario en esta transformación. Y por tanto, que venimos a añadir a un esfuerzo que están ya haciendo. El PERTE Agro también haremos una nueva convocatoria. Yo me toca hacer marketing de los PERTEs, porque yo quiero que no quede ningún proyecto de transformación por falta de conocimiento, que no haya candidaturas que se presenten. Y por tanto, nosotros ahora estamos preparando con 50 millones también ayudas, estamos pidiendo el permiso a la Comisión Europea, ayudas a la transformación del sector pesquero. 50 millones no es un PERTE, son ayudas. En el naval hemos invertido 40 millones
que 40 millones son los que han recibido empresas vascas del sector naval. Ahora estamos en un PERTE de descarbonización, en el que asignamos 500 millones de subvención y 500 millones de préstamo. Y también es verdad que hasta el 17 de abril hay el plazo para que se presenten empresas que están en proceso de descarbonización. De momento se han recibido en total en España 120 solicitudes. De este PERTE habrá nuevas convocatorias. Esta es la primera línea del PERTE de descarbonización. Pero bueno, también hay el PERTE de salud de vanguardia, donde también en el País Vasco se han recibido. Bueno, en definitiva, de momento llevamos en el País Vasco 358 millones que van dirigidas a las empresas, que son los que lideran los procesos de transformación. Este es un esfuerzo que históricamente no existía, y que algunos lucharemos para que se mantenga este esfuerzo de transformación, porque yo creo que Europa tendrá que tener un debate sobre si la transformación finaliza en el 2026. Yo creo que no finaliza en el 2026 y que, por tanto, Europa tendrá que empezar a pensar la Europa post-Next Generation. Pues después de un Next Generation viene otro Next Generation. Pero esto es algo que políticamente no está decidido y que tenemos que debatir. Bueno, y que por tanto la Europa que salga de junio tendrá mucho que ver sobre si esto lo impulsa o no. Porque en Europa, legítimamente, hay diferentes opiniones políticas, también de diferentes países. Bueno, mi tesis es que el esfuerzo de transformación no se termina en el 26. No, para nada, digamos. Habrá procesos de transformación posteriores. Bien, después solo decir que a este esfuerzo tenemos que añadir otras políticas. Sepides lo estamos convirtiendo en la Agencia Industrial Española, la estamos transformando en una empresa, en una entidad pública empresarial, justamente para desarrollar elementos como el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva. Por tanto, que hay, más allá de los PERTEs, hay otros instrumentos que ayuden a la transformación. ENISA es nuestra empresa centrada en el emprendimiento, que es todo un mundo, porque tenemos que hacer que nazcan muchas empresas y le tenemos que añadir el gran esfuerzo de, si está bien crecer, es mejor también, o sea, no solo generar startups, sino que crezcan. O sea, el crecimiento empresarial pasa a ser un elemento fundamental. Y por tanto, pymes, emprendimiento, crecimiento empresarial es el ámbito de ENISA. Y decirles que en energía estamos haciendo esfuerzos para ayudar, porque el factor energético desde siempre ha estado íntimamente ligado al desarrollo industrial. Por tanto, que estamos luchando por aumentar el importe de las compensaciones por CO2. En este año tendremos 300 millones, más que el año pasado. Y esto, son elementos de debate presupuestario, pero en todo caso, nuestro compromiso es llegar a los 300 millones. Yo les tengo que expresar que yo he llegado hace 4 meses. Oigan, lo mejor está por venir. Porque se ha hablado estos años de los PERTEs, pero yo he dicho, ahora hay que pasar de la adjudicación a la ejecución. Y además, yo digo, porque ya tengo 2 mapas llenos de chinchetas virtuales, donde tanto en turismo, donde también ha habido plan de recuperación, transformación y resiliencia, como en el ámbito industrial, los PERTEs se tienen que poder explicar en base a empresas, una a una, con nombres y apellidos. Y además muchas las quiero visitar, porque es allí donde tiene todo sentido, ¿no? Que grandes políticas se ven concretadas en la transformación empresarial. No quiero olvidar la Escuela de Organización Industrial, EOI, porque esto hace referencia a otro gran tema, que es la formación en todos los niveles. Tenemos más de 2.700.000 ciudadanos inscritos
en los servicios de empleo. Y no hay sector económico, al lado de esta realidad, no hay sector económico que en estos 4 meses no me haya expresado: necesitamos capital humano, necesitamos personas. De todos los niveles, desde electricistas, cualquier elemento de formación profesional, hasta técnicos en inteligencia artificial. Todos los sectores, diría menos alguno concreto que vive una crisis muy particular, nos piden la preocupación de necesitamos recursos humanos, personas, para poder desarrollar las estrategias. Tenemos que hacer el link entre estos millones de ciudadanos y las necesidades. El año pasado vinieron a España más de 500.000 personas, que es evidente que necesitamos. Pero tenemos que hacer a través de la formación, del reskilling, del upskilling, de todos los skillings que quieran, necesitamos, digamos, poder reinsertar al mercado laboral muchísima gente. Y este es también un gran tema. Solo desde el pacto lo lograremos. Solo desde el diálogo entre el mundo empresarial, las administraciones, lo podremos hacer. Bien, esta cultura del pacto, uno de sus frutos tendría que ser una nueva ley de industria. Una nueva ley de industria. La ley de industria que tenemos es del año 92. De cuando yo estaba en el puerto de Barcelona, donde aún no teníamos internet, es decir, donde muchos temas aún no existían de lo que ahora estamos hablando. Hay que actualizarla, entre otras cosas porque es un hito que nos pide la Unión Europea. Pero lo tenemos que hacer y creo que lo debemos hacer, ¿eh? Y porque hay muchos temas, digamos, porque es un magnífico instrumento. Yo no vengo de cultura de cada uno tiene que tener una ley. No, y además no es una legislatura de muchos desarrollos legislativos. Bien lo saben, compañeros y amigos, que las cámaras de momento no están por gran producción legislativa. Yo creo que la industria sí que precisa de generar una ley de industria nueva como instrumento, un instrumento más de esta cultura del pacto. Porque tenemos muchos temas. Porque tenemos que defender nuestras capacidades industriales. A veces hay que defenderlas. Que uno dice, igual a usted no le interesa este proyecto, pero para nosotros es fundamental. Por tanto, tenemos que poder defender. Porque tenemos que dar tratamiento a veces especial y específico a proyectos que consideremos estratégicos para el país. Porque tenemos que simplificar administrativamente. Porque a veces tendríamos que simplificar la vida, digamos, al que quiere arriesgar e invertir. Porque tenemos que mejorar la gobernanza, porque la política industrial tiene que tener elementos de encuentro, de definición, de mejor y mayor coordinación dentro del gobierno, y por tanto estos son grandes objetivos que la ley nos tiene que ayudar. Y después, porque tenemos que ligar la industria con la ciencia, con la innovación, con los clústeres, con la tecnología, con la industria 4.0, porque tenemos que hablar de internacionalización, porque tenemos que diversificar. Y porque, como ustedes dicen, estamos ante varias transiciones, ¿no? Ustedes hablan de transición sociodemográfica, de transición energético-ambiental y de tecnológica y digital. Estos son elementos que tenemos que trabajar. Acabo. Tenemos que avanzar en la reindustrialización. Y afirmo, no es retórica. Lo necesitamos. Tenemos un gran país, tenemos herramientas y recursos y tenemos el País Vasco. Y yo les quiero reiterar, necesitamos tender puentes y contar con ustedes. Y ustedes pueden contar con nosotros, porque es un tema fundamental, porque ustedes tienen esta capacidad de haber creído en esto y sin duda hay elementos de escala que también les puede favorecer, porque las nuevas batallas precisarán de escala y por tanto abrirse es también muy importante, porque ya lo vemos, ¿no? Es un debate europeo. Necesitamos, para competir en el mundo, también elementos de escala.
así como tenemos que estar presentes en el territorio. Trabajar cerca, mirar lejos. Creo que es algo fundamental. Bien, la suma de esfuerzos, trabajar unidos, yo creo que tenemos un gran objetivo, reindustrializar, y tenemos una magnífica estrategia que es unir esfuerzos. Muchas gracias y a su disposición. Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, ministro. Buenos días. Sé que es ministro de Industria y de Turismo, pero también es el ministro catalán del Gobierno, y dado que la frontera entre la economía y la política cada vez es más difusa, y dada lo inmediato es lo importante en nuestro negocio, sí quería preguntarle qué va a pasar en Cataluña. Pues yo creo que Cataluña tiene una gran oportunidad. Desde el punto de vista del Gobierno de España, se simplifica. Hay una agenda que es la agenda en la que estamos trabajando, que es desarrollo económico, que sería empleo, ampliación de derechos o defensa de derechos sociales, económicos, cívicos. Y el tercer gran eje es convivencia, ¿no? Convivencia, que es la capacidad de acordar. Porque yo creo que convivencia es una condición muy necesaria para poder ampliar derechos, para impulsar el desarrollo económico. La falta de convivencia es un lastre para el desarrollo social y económico. Y yo creo que en Cataluña, pues creo que tenemos la oportunidad de cerrar un periodo donde objetivamente la convivencia, por una mala gestión de desacuerdos políticos, de diferentes visiones estratégicas muy difíciles de conciliar, hay una sensación, creo, en general, de que hemos perdido tiempo, energías, y que tenemos que retomar una agenda de reencuentro. Reencuentro entre diferentes, reencuentro de gente que hemos debatido y que hemos a veces sufrido, digamos, este desencuentro. Y yo creo que Cataluña tiene la oportunidad de hacer posible diferentes visiones, pero en cambio en torno a una agenda de reconstrucción, ¿no? De reconstrucción nacional, de reconstrucción. Y entonces yo creo que el cambio es posible en Cataluña, pero el cambio no significará, digamos, la negación del otro. Y esto yo creo que es fundamental. Este fin de semana, claro, un amigo, candidato de mi partido, yo creo que habló de un discurso muy presidencial y habló de unidad y servicio. O sea, buscar la unidad como base para desarrollar un proyecto fuerte de Cataluña, y la vocación de servicio. Es decir, nosotros tenemos que reconstruir la buena gobernanza y el buen gobierno, o sea, el gobierno de las cosas. Y creo que tenemos que aterrizar en muchos temas al buen gobierno de las cosas. Por tanto, unidad y buen gobierno, creo que se abrirá paso en la nueva etapa en Cataluña, pero no desde la negación del otro, sino justamente de esta cultura del acuerdo en aquello que pueda pasar. Ahora, la última palabra, por suerte, lo tendrán los ciudadanos de Cataluña, de manera que el 12 de mayo, pues, Cataluña tendrá que decidir si mantiene esta dinámica que yo creo que lastra muchas oportunidades de desarrollo, o realmente coge un camino para acelerar nuestro desarrollo y afrontamos algunos retos que ahora sería muy largo de afrontar en Cataluña, que son muy sistémicos. Es decir, creo que tenemos que hacer sobre restituir un buen autogobierno, por tanto, modificar el instrumento Generalitat. Creo que tenemos que afrontar un debate muy sereno y muy profundo en la educación. Creo que tenemos que afrontar bases de la seguridad en Cataluña
y creo que tenemos que pasar de la Cataluña del no a muchas cosas, a la Cataluña que decida positivamente sobre estrategias fundamentales en agua, en energía, en desarrollo de infraestructuras, en conectividad global. En algunos temas estamos parados, en un marasmo donde nadie decide nada desde hace demasiado tiempo. Y esto es lo que queremos cambiar. Hay elecciones, solo puede gobernar uno. El problema es que el gobierno de coalición Pedro Sánchez depende de dos, de Esquerra y de Junts. Teme, como está extendiéndose la idea de que después de las elecciones y en función de las exigencias de uno y otro, la legislatura pueda colapsar y sigamos este carrusel electoral en el que estamos metidos? Bueno, primero, yo llevo 4 meses, es la primera vez que yo estoy en un gobierno de Estado, es toda una experiencia, gobierno de Estado. Y nosotros estamos trabajando, yo les aseguro que en el día a día yo estoy trabajando para impulsar lo que les acabo de explicar, porque esto es lo que me parece más sustancial. Y estamos en este compromiso. Y de manera que estamos centrados en lo que estamos centrados. Y creo que es una agenda, la del desarrollo, la de la defensa de derechos y la de la convivencia, que creo que es no solo la agenda de este gobierno, que es una agenda compartida y pactada con la diversidad de España que se expresa políticamente en el Parlamento. De manera que yo no puedo hablar por otros, que tienen en su mano decidir si esta hoja de ruta estratégica se mantiene, se defiende, a veces desde el diálogo, la discrepancia, la negociación evidente, o se corta. Pues yo no pienso dedicar, digamos, energía a pensar lo que pueda pasar, porque pase lo que pasa, a nosotros nos encontrará trabajando, porque estamos en lo que estamos. Y yo creo en el sentido común, más allá de las divergencias. Creo que ya ha habido un esfuerzo de aproximación de mundos que parecían muy distantes en torno a una agenda. O sea, lo que tenemos entre manos hace que tengamos que hacer el esfuerzo de aproximación. Y entonces, pueden cortar este proyecto estratégico. Se puede cortar, dependemos de mucha gente. La pregunta es, pero si se corta este desarrollo de este proyecto estratégico, ¿cuál es la alternativa? Y entonces yo apelo al sentido común que sé que mucha gente tiene, y seguramente ahora vienen semanas y meses, evidentemente, de confrontación democrática en torno a unas elecciones. Pero yo creo que más allá de esta coyuntura, de esta gran primavera electoral que nos hemos dado, yo creo que yo pongo de relieve que más allá de la espuma del día a día, y las elecciones son algo muy trascendente, pero yo creo que hay un hilo conductor que merece apoyo estratégico de gente muy diferente, en la que los que somos miembros del gobierno tenemos que aportar, O sea, esto no va de adhesión, sino va de negociación. Pero yo creo que a todos nos conviene que esto se pueda desarrollar más allá de las dificultades del día a día. Otros tienen otra estrategia, que es tumbar por KO en estos primeros meses este gobierno. Creo porque saben que si puede perdurar, se irá viendo los efectos beneficiosos en los 3 ámbitos, Y no lo olviden: desarrollo económico, defensa y extensión de derechos y la convivencia. Yo creo que la convivencia entre catalanes con el resto del Estado es una guía, es siempre un relato vencedor, digamos, creo, aunque haya 1000 dificultades entre medio. Pero yo las dificultades de Palaciegas, le doy la importancia que tiene, pero detrás hay un país, O sea que a 200 kilómetros de Madrid ya hay otras realidades. Y yo creo mucho en esta hoja de ruta de un país que sabe que en su diversidad
no tiene una amenaza, sino que tiene su gran fortaleza. Y por tanto, bueno, en la gestión de la diversidad, el respeto a la diversidad, no es un punto débil, es un punto fuerte. Ministro, vamos a hablar, le prometo, de industria en nada, pero sí le quería preguntar cómo le suena eso del concierto económico a la catalana, pero con solidaridad. Bueno, yo, la verdad es que, primero, es una propuesta legítima, pero que nosotros tendremos que abordar en un diálogo, evidentemente con el Gobierno de Cataluña, pero atendiendo a las reglas generales que nos hemos dado, de las que venimos, de las que aceptamos en su momento y, por tanto, desde el respeto al diálogo también con el resto de comunidades autónomas. O sea, aquí habrá una gestión donde es evidente que ciertos modelos no los podremos romper unilateralmente, sino tendrá que ser fruto del diálogo. Bueno, tenemos un estatuto a desarrollar, el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006, es un estatuto vigente y que tiene elementos a desarrollar. Y es la pieza fundamental de nuestro autogobierno, que hay, repito, que fortalecer. Porque a veces ha parecido que el autogobierno era un elemento que incluso estorbaba frente al gran objetivo. No, el refuerzo del autogobierno es un elemento fundamental y esto pasa por hablar sobre un sistema de financiación. La sorprendente convocatoria electoral catalana, que nadie esperaba y que es fruto de esta fragilidad de mayorías políticas que existe en el país, ha tenido una primera consecuencia en las cosas del comer, que ha sido no presentar presupuestos en 2024. Usted hablaba del presupuesto 2023, de cómo ha evolucionado el dinero que destinaban a la industria, cómo va a afectar que no haya presupuestos en 2024 a este dinero que debería ir a la industria. Mire, el 2023 fue un buen presupuesto y, por tanto, su prórroga, yo le afirmo, lo decía el viernes pasado en la Comisión del Senado, en la Comisión de Industria del Senado, a este ministerio le afecta muy poco, o sea, objetivamente muy poco. Nada de lo que les he dicho queda afectado por no tener un presupuesto 2024. Creo que es un acierto empezar a trabajar bien un presupuesto del 25, porque ahora la coyuntura, siendo realistas, estos 3 meses, la negociación presupuestaria, la tentación de no llegar a buen puerto sería altísima. Yo les afirmo que todo lo que les he explicado y lo que tenemos como objetivos prevalece y lo podemos desarrollar con plenitud con la prórroga del 23. Ha comentado, y es verdad, que usamos la palabra momento histórico por encima de nuestras posibilidades, pero sí es verdad que estamos en un momento de ahora o nunca, ¿no? Con el tema de la industria, la reindustrialización. Como teoría suena muy bien, suena fantástico, pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se reindustrializa un país? ¿Cómo se fomenta la industria? ¿A base de inyecciones de dinero público? Bueno, bien, yo creo que expresando y reforzando los factores de competitividad de nuestro país, de atractividad. Yo estoy recibiendo, en política industrial te toca a veces gestionar crisis. Esto es inherente a la política industrial, porque hay casos de empresas que entran en dificultades objetivas, que muchas veces desde el diálogo social se resuelven, se gestionan. Bueno, porque en el mundo industrial, como en otras cosas, hay cosas que nacen, hay cosas que desaparecen y muchas cosas se transforman. Pero yo recibo bastantes más propuestas industriales que gestión de crisis, también lo tengo que expresar. Es decir, cuando digo que la industria como oportunidad es porque recibimos propuestas de nuevos proyectos y también de transformación de proyectos existentes, pero también de nuevos proyectos, porque todos estos factores de contexto de una Europa que quiere ganar en autonomía estratégica, que la gente quiere tener elementos de producción más cerca, esto se expresa en que hay gente que decide que quieren producir en Europa. Y por tanto hay reflexión que es ¿en Europa o no en Europa? Y si es dentro de Europa, después hay ya la competencia dentro de Europa, en Alemania, en Francia, en España.
Bueno, pues yo creo que España estamos haciendo una transición también energética. Creo que podemos acabar teniendo energía como factor de competitividad. Creo que si vamos mejorando elementos de simplicidad administrativa, pues yo creo que también podremos mejorar atractividad. Todo el mundo nos reconoce que tenemos nuestro capital humano es muy potente. Lo que pasa que a veces nos faltan, pero tenemos una capacidad inmensa, porque nuestros centros tecnológicos, nuestros centros de transferencia, nuestras universidades generan personas con calidad profesional. Y a mí también lo digo para compartirlo, porque a veces va contra el tópico que hemos pensado. O sea, hay muchas industrias que me dicen, en España nuestras plantas son competitivas, si no, no las tendríamos. Por eso, pues yo creo que tenemos factores de atractividad. También es verdad que tenemos una situación también dentro de Europa geoestratégica apetecible. Yo creo que si tenemos la inteligencia de ponernos a aportar la cultura del pacto, que no es una inteligencia artificial, que es la que más vale, que es la inteligencia colectiva, que esto no nos lo dará nunca una máquina. Si le añadimos inteligencia colectiva, cultura de pacto, de que vamos a centrarnos en las cosas para que estas ocurran, yo creo que entonces la reindustrialización ya no es solo un eslogan. Aunque yo también digo, para mí es importante expresar que vamos a por ello. Es decir, porque la necesidad de repetir que vamos a por ello, porque no era obvio hace 10, 15, 20 años. No era obvio. No era obvio. Han quedado a veces, ¿no?, las frases de la mejor política industrial es la que no existe. Bueno, pues a veces ha quedado en la cultura popular y esto ha cambiado. Ha cambiado. No por capricho de este ministro, no, por la lectura de lo que Europa está haciendo del mundo, de este aterrizaje a una nueva etapa. No sé si histórica o no, pero es verdad en la que nos jugamos muchas cosas, ¿no? No sé, España ha sido líder de producción de automóviles durante décadas. Bueno, pues ahora tenemos que hacer compatible esto con transformación, transición también energética. Bueno, y de aquí vienen debates, ritmos, maneras, estrategias. Las transiciones generan sus debates. El tema es no quedarse solo, o sea, no morir en el empeño, Y por tanto, queremos seguir siendo líderes para las próximas décadas, con claves nuevas. Durante años ha sido con las mismas claves y ahora solo será a través de la transformación. Esto es lo que nos está pasando en muchos sectores. Es transformarse para garantizar futuro. Ministro, habla mucho de Europa. Alemania no carbura y no parece ser que sea flor de un día. ¿Están preocupados porque el motor alemán... Sin duda, en una economía dependiente, si Alemania se resfría, sufrimos todos. Es verdad que España, yo creo que está sorprendiendo en algunas variables, ¿no?, porque tiene un cierto impulso, pero es evidente que necesitamos que todos los grandes motores europeos pues, se recuperen. Claro, piensen que el modelo energético alemán, en cuestión de días, en cuestión de pocos meses, se ha tenido que replantear, ¿no?, por la irrupción de la geopolítica, de un conflicto. Bueno, pues esto entiendo que es un esfuerzo descomunal de adaptación primero casi de supervivencia, es decir, cómo vamos a buscar alternativas de una manera rápida, de algo asentado no en años, en décadas. Bueno, por tanto, es evidente que las apuestas energéticas en Europa es un elemento fundamental, digamos, del debate y que incide mucho en la industria. Bueno, por eso yo no solo deseo, creo que Alemania poco a poco irá recuperándose de un impacto, de un shock fundamental, de un shock energético, por una variable pues, geopolítica, de que de repente pues, el presidente Putin decide invadir un país vecino. Claro, esto hace años era imposible, digamos, pensar, pero ahora ya lo tenemos internalizado.
Por eso ahora el análisis económico pues se suma al análisis de seguridad nacional, de otras variables que se suman a la reflexión estrictamente social, económica, de competitividad. Transición energética es clave para la industria, pero ir demasiado rápido es contraproducente y puede terminar acabando con parte de esa industria. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo creo que el compromiso respecto al cambio climático es evidente, porque también son evidentes los costes que tiene la transformación, el cambio climático. Lo sufrimos. Con mi sombrero de ministro de Turismo es evidente que nos está cambiando la aproximación temporal, digamos. Hace que algunas regiones españolas en julio y agosto sufren el impacto, que otras se benefician. Por ejemplo, el País Vasco, mucha gente lo está redescubriendo como destino turístico. O sea, nos está transformando muchas cosas. Hombre, yo creo, como siempre, que la tecnología es la variable que significa, por tanto, ciencia, apostar por la innovación, que la industria traccione de la innovación. Este es de los temas que nosotros tenemos. O sea, tenemos que invertir muchísimo en innovación tecnológica para hacer posible la reindustrialización que además cumple todos los objetivos de la lucha contra el cambio climático. Sé que no es una ecuación fácil, pero es posible. Ahora, se hará en base a mucha inversión y en base a invertir en mucha innovación tecnológica. Y está en nuestras manos. No estamos ante un imposible, pero hay que invertir muchísimo. Por eso entenderán que yo soy un ministro gran animador de la inversión, porque me parece la variable fundamental, y es verdad que es la variable que tenemos que reforzar en España, porque tenemos diferentes motores que nos llevan al crecimiento económico, pero una que tenemos que cuidar, porque es la variable transformadora de primera categoría, es la inversión. Y por eso es verdad, yo soy gran amigo de todos los procesos de inversión empresarial. Y porque si no, nos podemos enredar en debates semánticos, digamos. O sea, yo sé que está en la transformación empresarial, en base a la innovación tecnológica, donde encontraremos, en esto como en otras cosas, la llave para ganar esta batalla, de la que no podemos renunciar a ninguno de los objetivos. O sea, no cumpliremos bien la batalla contra el cambio climático si cedemos en reindustrialización, porque no será posible. Y al revés, no podremos hacer la transición industrial si no cumplimos las consecuencias de lo que nos exige la lucha contra el cambio climático. O sea, la ecuación se ha hecho más difícil, pero es posible. Ahora, tenemos que invertir. Le voy a preguntar transición energética e industria, dos grandes gigantes que se van a ver en un juzgado, Iberdrola y Repsol, por una denuncia de greenwashing. No sé cómo ha visto usted esta disputa. Su compañera del Consejo de Ministros, Teresa Rivera, sí lo ve claro. No sé cómo lo ve usted. Bueno, yo creo que ayer se expresó muy claramente y, por tanto, como le acabo de decir que lo mío es fomentar la inversión, como entenderá, pues yo expreso que estos son debates que a mí, digamos, desde el pleno respeto a todas las partes, digamos. Pero yo lo que pido a todo el mundo es que inviertan mucho en transformación industrial, en transformación tecnológica, y que todo el mundo cumpla, evidentemente, como no puede ser de otra manera, los hitos que tenemos en esta ruta compartida. O sea, por tanto, oiga, si yo no quiero exceso de debates poco constructivos en el mundo político, como comprenderá, en el mundo empresarial tampoco me interesa. Deduzco que muchas de estas compañías le dirán, yo podría invertir más si usted elimina el gran impuesto o el impuesto extraordinario que ha puesto hace un año, hace dos. ¿Se va a convertir en permanente? ¿Está todavía ese debate? Bueno, está en diálogo y, por tanto, me reafirmo. Para nosotros es evidente que nosotros tenemos que defender
también una fiscalidad responsable para hacer posible muchas políticas públicas, porque si no, digamos, la defensa de derechos sería también retórica si no hay un estado del bienestar en el que tenemos que seguir invirtiendo. Pero bueno, para mí, digamos, yo creo que ahora estamos en debate, no quisiera, digamos, añadir algo que pudiese entorpecer. Creo que todos sabemos lo que necesitamos como país. Y por tanto, digamos, yo creo que la fiscalidad es un buen instrumento para defender derechos y también tiene que ser un elemento que no sea estrictamente una barrera por barrera a la inversión. Pero bueno, yo en esto creo mucho en el diálogo sincero entre empresa y en este caso, gobierno del Estado. Pero teme que alguna compañía ya ha dicho que advierte de que podría dejar congeladas inversiones si no cambia la política fiscal del gobierno. ¿Teme que esto pueda llegar a producirse? Yo creo que no pasará. Antes ha mencionado un concepto muy interesante, que es el de globalización ingenua. No sé si esto es sinónimo de más proteccionismo. No necesariamente, pero sí, bueno, yo expresaba ingenua en el sentido de pensar que todo lo podríamos desplazar a miles de kilómetros sin ningún problema. Bueno, pues si el mundo, desde el punto de vista geopolítico, se nos complica en algunos aspectos, pues sí que no negamos para nada las enormes virtudes, porque la globalización, digamos, ha tenido efectos positivos y negativos. Yo quiero recordar en esta Europa, que a veces es verdad que pensamos que somos el centro del mundo, que la globalización ha sacado a centenares de millones de personas de pobreza extrema en el mundo. Lo digo porque a veces, como esto contrasta con la visión que tenemos más local, pero digamos, este proceso, cuando no son los hutíes, son la cadena logística que se rompe en mil variables. O sea, emerge la necesidad de hacer inventario de aquello que pueda ser estratégico, que lo puedas precisar y tener capacidades industriales un poco a un radio, digamos, razonable, que es Europa. Yo creo que esto era impensable hace 10 años. Pues ahora tenemos que tener este inventario de capacidades industriales potenciales para en un cierto momento poder producir cosas que igual habíamos delegado a otros continentes y que ahora tienen que estar en Europa. Y si puede ser en España. Hablaba antes Emiliano de que nos hemos dado como Europa, de bruces contra la historia. Hoy en Bruselas hay un Consejo Europeo en el que los líderes europeos van a hablar mucho de industria de la defensa. Creo que estamos hablando igual de demasiadas cosas en este país, pero no estamos dando cuenta de lo que pasa al lado. Es uno de los grandes retos invertir en la industria de la defensa aquí en España y políticamente eso se entiende en el Congreso de los Diputados, sobre todo me refiero a los socios del gobierno. Bueno, yo creo que bastante se ha entendido, porque yo creo que las posiciones del gobierno hasta ahora han sido muy coherentes. Es evidente y Europa tendrá que invertir, dedicar más esfuerzo, ¿no?, de su riqueza nacional y global europea a la defensa, ¿no?, a la capacidad de defensa y seguridad en un concepto amplio. Porque el mundo es el que es y porque tenemos que tener esta capacidad de defensa autónoma. Porque también es verdad que no sabemos el rumbo que pueda tomar unos Estados Unidos, ¿no? Por tanto, nosotros tenemos que ampliar la inversión en defensa. Y al lado de esto hay otro proceso que será complejo y en el que tampoco nos podemos aproximar con ingenuidad, que será cómo sumamos esfuerzos para maximizar economías de escala en esta... O sea, ¿podemos producir más de 10 tanques diferentes en Europa? ¿Podemos producir más de 15 helicópteros de manera diferente?
es el mismo debate en muchos otros sectores cuando nos comparamos con Estados Unidos y China, ¿no? Bueno, pues una cosa es a nivel cuantitativo, ¿habrá más inversión? Yo digo positivizar muchísimo esta inversión, porque es tractora de muchos elementos de innovación, de doble uso. O sea, yo soy un defensor, digamos, de que esto puede ser una buena oportunidad, ¿eh? Ahora, además hay un tema de gobernanza europea. Y aquí, como en otros temas, como en telecomunicaciones y otros sectores, ¿qué hará la industria española y su papel presente y futuro en Europa? Si es que en Europa hay política europea, realmente europea, bueno, pues esto, como en muchos temas en Europa, es fácil, son 3 segundos decirlo y será un gran esfuerzo llevarlo a la práctica, ¿eh? Y hoy creo que hay un buen artículo de Thierry Breton y de Josep Borrell en La Vanguardia que habla de este tema. Me parece un tema crucial en estos momentos, ¿eh? Porque es verdad que nuestra posición, claro, estamos sí cerca de Marruecos, pero estamos muy lejos del este de Europa, ¿no? Pero por lo que a mí me cuentan, claro, esto visto desde Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia, se ve diferente. Y esto yo creo que es importante. Preferiría poder hablar en otros términos, ¿no? Qué felices los 90, bueno, no en todos los sitios, ¿eh? Porque los 90 se dicen muy felices en los Balcanes para nada, ¿saben? Pero, y en Ruanda tampoco. Pero es verdad que veníamos de un mundo que pensaba, como se expresaba, que la historia terminaba. Y ahora estamos viendo una guerra, por ejemplo, en Ucrania, donde además es como paradójico. Hay lo más antiguo, o sea, hay una guerra que sería 1914, de frentes, y a la vez la expresión tecnológica donde, o sea, ahora la guerra es tecnológica, es tecnología, se basa en la tecnología. Tecnología y trincheras, por tanto lo más tradicional, digamos, todo a la vez. Y yo creo que este es un gran mensaje, y además afirmo que no podemos olvidarnos de lo que pasa allí. Y por tanto yo estoy, digamos, con este reforzamiento del pilar de la defensa en Europa. Ministro, vamos terminando. Otro de los sectores claves industriales de este país es la automoción. No sé si es una sensación, pero el coche eléctrico no termina de carburar, pese a todas las ayudas públicas que se están dando. ¿Qué hay que hacer? Bueno, igual no le toca carburar, digamos, pero... Bueno, sí, ya. Sí, estamos en plena gestión de una transición, digamos. Y, claro, yo lo expreso, claro, como estamos haciendo política pública para la transformación en la cadena de valor, en la producción, ¿claro? Es un hecho evidente que estamos invirtiendo para que transformen hacia movilidad eléctrica. Bueno, por un lado, pues... También es verdad que tenemos que incentivar mejor, en España, básicamente, mejor la demanda. Es decir, es una nueva movilidad que va formando parte y va ganando muy poco a poco su cuota de mercado. Bueno, estamos en plena transición y, por tanto, yo creo que el escenario es, durante bastante tiempo, tendremos un mix de tecnologías. Y esto es lo que está pasando y lo que pasará. Ahora, es evidente que nosotros tenemos que impulsar una apuesta que si no la hace Europa, ya nos lo harán otros. Y que, por tanto, digamos, la coyuntura no es fácil, tenemos que reactivar, porque la demanda de, digamos, híbridos enchufables y puro eléctrico, la cuota en España casi no llega al 10%. Esto lo tenemos que aumentar. Lo tenemos que aumentar porque la industria está invirtiendo en la transformación productiva y, por tanto, tenemos que hacer que el mercado esté a la altura del esfuerzo de transformación, ¿no? Ahora, aquí hay el debate sobre ritmos, plazos, etc. Yo lo que digo es el mercado de momento, estoy de acuerdo que expresa sí lo vamos aprobando y sí va aumentando, pero también es verdad que hay elementos. Yo creo que los puntos de carga y recarga en España
Bueno, en el País Vasco sois pioneros en esto y por tanto, o sea, sabéis más que nadie de esto, paradójicamente, sabéis más que nadie. Pero yo creo que en España aún no tenemos un mapa claro, y esto desde el punto de vista del consumidor usuario, tenemos que despejar, o sea, ahora tenemos que aclarar horizontes para que después el consumidor tome sus necesidades. Pero ahora tenemos que aclarar, y estamos trabajando en el seno del Gobierno, para de qué manera podemos incentivar movilidad eléctrica de una manera más sencilla, más clara, y que haga que esta cuota de mercado vaya aumentando, sabiendo que esto, de momento y durante años, será compatible con otras energías. Pero yo en esto soy muy realista, parto de lo que partimos. Sí, ministro, ya la última. Para terminar, sí quería preguntarle por una operación que se está desarrollando, que es la OPA Talgo, la gran empresa que, afincada entre una de sus factorías, tiene una aquí en Álava. Su colega, el ministro Óscar Puente, advirtió de que el Gobierno hará todo lo posible para evitar que salga adelante la OPA del grupo húngaro. No sé qué significa hacer todo lo posible y no sé si este tipo de mensajes dentro de la Unión Europea chirrían un poco. No sé cómo ve la operación. Bueno, él me dice que él no, o sea, no es ninguna declaración oficial, no, y por tanto para mí no es la tesis. Nosotros analizamos las posibles inversiones y es evidente que nosotros no queremos perder control estratégico de industrias, entre otras cosas que llevan una tradición inmensa en este país, con la que nosotros salimos al mundo a vender tecnología, que es una tecnología muy diferencial, que de acuerdo con operadores ferroviarios es de los elementos que nos permite vender en todo el mundo. Sí, queremos saber si cae en manos de inversor, el que sea, sobre el que tengamos una relación de confianza. Y por tanto, yo no, para nada expreso ningún apriorismo, porque las cosas se tienen que sustanciar, y los análisis son muy serios y no son apriorísticos, de este me cae bien, este no me cae bien, para nada. Los análisis son muy profesionales, pero a la vez también expreso que es obligación del Estado español, como de cualquier país europeo, saber en manos de quién acaba teniendo el control estratégico de industrias estratégicas de nuestro país, que además tienen un enorme potencial de mercado, más que de producción en estos momentos. Hay más pedido que... Pero claro, como ministro de Industria, yo sí puedo hacer que ciertos pedidos se acaben fabricando en España, no haré que se fabriquen en otros sitios. Y por tanto, creo que va con el sueldo, digamos. Y por tanto, algo que triunfa en el mundo, me gustaría poderlo fabricar en España. Y por tanto, y el proceso de análisis es mucho más profesional, mucho más riguroso de lo que a veces uno puede trasladar, digamos. Sin duda estamos abiertos a la inversión extranjera, es evidente. Pero en esto, como en otras cosas, la etapa de la ingenuidad se ha terminado también. Bueno, ministro, se acabó. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias a todos por la asistencia y a los espectadores del Correo.com. Muchas gracias. Un saludo. Muchas gracias.